Mi esposo usaba a mi nieta cuando yo salía de casa, y quien organizaba todo era mi propio hijo. Si ustedes creen que esa frase es pesada, esperen, porque lo que voy a contar ahora es la historia de cómo dormí durante 6 años al lado de un monstruo sin saberlo, de cómo el hijo que parí con dolor y crié con sudor se convirtió en cómplice de la destrucción de su propia hija, y de cómo la persona más inocente de mi casa aguantó todo en silencio para protegerme a mí. La abuela que no vio nada. La abuela que dormía en el cuarto de al lado mientras el mundo de su nieta se derrumbaba. La abuela que lavaba ropa, hacía comida, rezaba el rosario y no veía el infierno que funcionaba bajo su propio techo. Pero calma, voy a contarles todo, cada pedazo, cada detalle que mi corazón aguante recordar, porque esta historia necesita ser contada. Necesita salir de dentro de mí como espina que estuvo demasiado tiempo clavada y ya está infectando. Si no la saco ahora, muere conmigo. Y yo no quiero que muera conmigo. Quiero que viva. Quiero que ande por el mundo. Quiero que llegue al oído de quien necesita escuchar. Porque quién sabe, mi amor, quién sabe si una abuela que está pasando por lo que yo pasé escucha mi voz y abre los ojos a tiempo de salvar a quien yo no salvé. Mi nombre es Etelvina. Etelvina Montero Ramírez. Tengo 69 años, cumplo 70 en noviembre y vivo aquí en Aguascalientes. Departamento de un cuarto en la colonia Insurgentes. Edificio sin elevador, segundo piso, que subo despacio porque la rodilla ya no ayuda como antes. Vivo con mi nieta, la Dalva, y con mi bisnieto, el Héctor, que tiene 5 años y es la razón por la que me levanto de la cama cada día. Ahorita mismo estoy aquí en la cocina, sentada en el banquito de madera que mi papá hizo con sus propias manos hace más de 50 años. Es la única cosa que traje de la casa de mis padres y que no suelto por nada de este mundo. Y estoy rallando coco. Coco seco, de esos que uno compra en el mercado, lo rompe con el machete, le saca la pulpa y la raya en el rallador de metal. El sonido del coco en el rallador es un sonido que me calma, que me lleva lejos, que me hace cerrar los ojos y sentir olor a infancia. Porque mi mamá hacía dulce de coco todos los sábados y yo heredé eso de ella. Cada semana hago cocadas para vender en el vecindario. Cocada blanca, cocada quemada, cocada de leche condensada. Las vecinas ya saben, el sábado es día de cocadas de doña Etelvina. Unas se encargan durante la semana, otras aparecen de sorpresa. Y a mí me gusta. Me gusta la compañía, me gusta la plática, me gusta ver la cara de la gente cuando muerden esa cocada fresquita que acaba de salir de la cazuela. Me gusta sentir que todavía sirvo para algo bueno en este mundo. Y antes de sumergirme en esta historia, mi amor, quiero pedirles una cosa. Ustedes que están ahí del otro lado de esta pantalla, en cualquier rincón de México o de este mundo, díganme en los comentarios de qué ciudad me están escuchando y qué hora es allá. Yo me quedo imaginando, ¿saben? ¿Habrá alguien escuchándome mientras lava los trastes, o acostado en la cama de madrugada sin poder dormir, o en el camión de regreso del trabajo? Cuéntenme, ándenle. Escriban ahí abajo, porque yo estoy aquí rayando mi coco sola en la cocina. Y saber que alguien está escuchando hace que esta soledad disminuya, hace que yo sienta que este dolor que cargo tiene testigo. Y el dolor con testigo pesa menos. Ah, y si esta historia los mueve, si sienten que necesita llegar a más gente, aprieten ese botón de like, suscríbanse a este canal, activen esa campanita que avisa cuando hay video nuevo. Háganlo por mí. Háganlo como si fuera un favor para esta abuelita que les está abriendo el pecho. Cada persona que se suscribe es como si se sentara aquí a mi lado y dijera: «Puede hablar, doña Etelvina, yo estoy escuchando». Y yo necesito gente que escuche, porque durante 6 años nadie escuchó. Bueno, vamos a volver en el tiempo, bien para atrás, antes del dolor, antes del miedo, antes de la traición, para cuando el mundo todavía tenía sentido y la vida tenía sabor a cocada en la boca y olor a río al atardecer. Yo nací en Pátzcuaro, Michoacán, ciudad antigua, colonial, de esas que parece que el tiempo se olvidó de pasar.
casonas de fachada colorida, iglesias de piedra que tienen más de 300 años, calles empedradas que hacen ruido cuando uno camina en chanclas. Y el lago de Pátzcuaro ahí, enorme, tranquilo, plateado, cortando el paisaje como una vena ancha que alimenta todo a su alrededor. En Pátzcuaro, el lago es rey. El lago da pez, da agua, da belleza. El atardecer sobre el lago es una cosa que no tiene cómo describirse con palabras. Es cosa de sentir. El cielo se pone naranja, luego rosa, luego morado, y el agua del lago se vuelve espejo y refleja todo. Y por unos minutos el mundo entero parece estar en paz, aunque no lo esté. Mi papá se llamaba Aristides Montero de la Cruz. Hombre delgado, alto, de piel morena, quemada de sol, manos largas y fuertes que parecían hechas para sostener un remo. Y eso era lo que hacía. Remaba. Mi papá era pescador. Tenía una canoa de madera de esas hechas a mano, pintada de azul deslavado con el nombre Nuestra Señora del Buen Consejo, escrito en la proa con pintura blanca que ya se estaba descascarando. Todos los días de madrugada mi papá salía con la canoa a pescar. Volvía por la mañana con pescado para vender en el mercado y pescado para la casa, charales, acamayas, trucha, pescado blanco. Yo me despertaba con el ruido de él llegando, el sonido de la canoa raspando en la arena de la orilla, el olor a lago y a pescado entrando por la ventana del cuarto. Era mi despertador, mejor que cualquier despertador del mundo. Mi papá era hombre de pocas palabras, serio, callado, de esos que hablan más con la mirada que con la boca. Pero no era brusco, era manso por dentro. Tenía una manera de mirar que lo decía todo sin necesidad de abrir la boca. Cuando estaba orgulloso, los ojos le brillaban y la comisura de la boca le subía apenas, casi nada, pero uno lo veía. Cuando estaba preocupado, la frente se le fruncía y se pasaba la mano por la barbilla despacio, varias veces, como si estuviera buscando una respuesta que no llegaba. Cuando estaba triste, se quedaba más callado que de costumbre, que ya era bastante callado, y se iba al lago solo. Se sentaba en la canoa y se quedaba mirando el agua pasar. Mi mamá decía que el lago era el psicólogo de mi papá, y yo creo que sí lo era. Mi mamá era Odilia Ferreira Montero, mujer bajita, gordita, de sonrisa amplia y risa fácil. Lo opuesto de mi papá en todo lo visible e igual a él en todo lo invisible. Honestidad, trabajo, fe. Mi mamá era lavandera. Lavaba ropa ajena para las familias ricas de Pátzcuaro, los dueños de tiendas, los hacendados, los comerciantes. Todos los días por la mañana bajaba al lago con los bultos de ropa en la cabeza, equilibrando ese montón en una cubeta de aluminio que parecía pesar más que ella, e iba a lavar a la orilla. Golpeaba la ropa en la piedra, tallaba con jabón de barra, retorcía con esas manos pequeñas que tenían una fuerza que no combinaba con su tamaño. Volvía por la tarde con la ropa limpia, oliendo a jabón y a sol, y la tendía en el tendedero del patio que ocupaba toda la casa. El patio de nuestra casa en Pátzcuaro era mi mundo. Casa de adobe pintada de blanco con ventana azul, techo de teja colonial que cuando llovía fuerte goteaba en 3 lugares, y uno ponía la cubeta abajo. El patio tenía árbol de coco. El cocotero enorme, alto, con esas hojas largas que se mecían con el viento y hacían un sonido que parecía susurro de gente. Mi papá subía al cocotero con un machete en la cintura y tumbaba coco verde para que tomáramos el agua. Yo me quedaba abajo mirando, con miedo de que se cayera, y mi mamá gritaba desde la cocina: «Aristides, bájate de ahí, hombre, ya no eres un chamaco». Y él bajaba riendo con esa risa rara que valía oro. Había árbol de mango, árbol de guayaba, árbol de tejocote. Había las gallinas. Unas 7, 8 gallinas de rancho, que escarbaban por el patio y ponían huevo en el nido que mi papá hizo de cajón de madera. Atrás de la casa estaba el perro, el Trueno, un mestizo café que mi papá trajo de la calle siendo cachorro y que se quedó con nosotros hasta morir viejo y gordo durmiendo en el corredor. Y estaba el huerto de mi mamá, cantero pequeño, organizado,
con cilantro, cebollín, chile de agua, hierbabuena, epazote. Mi mamá cuidaba ese huerto como si fuera altar de santo. Lo regaba todos los días, le quitaba la hierba mala, platicaba con las plantas. Yo lo encontraba gracioso. «Mamá, las plantas no oyen». Y ella respondía, «Sí oyen. Las plantas oyen, los animales oyen, el lago oye, el que no oye es la gente». Tenía 2 hermanos, el Herminio, 3 años mayor que yo, y la Lindaura, 2 años menor. El Herminio era igual a mi papá, callado, serio, siempre metido leyendo historietas que pedía prestadas en el puesto de la plaza. Quería ser maestro, el Herminio. Y lo fue, después de mucho sacrificio, mucha lucha, se tituló y se fue a dar clases a Morelia. Se casó, tuvo hijos, vive allá hasta hoy. La Lindaura era el huracán de la familia. Hablaba por los codos, reía alto, peleaba alto, lloraba alto. Todo en la Lindaura era en voz alta. Ella era la que armaba pleito con los niños de la calle, la que se subía al muro del vecino para agarrar mangos, la que se llevaba jalón de orejas de mi mamá 3 veces al día y no cambiaba nada. Yo era la de en medio, la equilibrada, la que quedaba entre el silencio del Herminio y el escándalo de la Lindaura, intentando ser las 2 cosas al mismo tiempo. La escuela en Pátzcuaro quedaba cerca de la basílica, esa iglesia antigua de cantera. Yo iba a pie con el Herminio y la Lindaura, los 3 juntos de uniforme, falda azul, blusa blanca, huaraches, porque zapatos eran lujo. Mi maestra se llamaba doña Cremilda, una mujer morena, bonita, cabello recogido en un rebozo de colores, que tenía una voz suave pero firme, que hacía que toda la clase prestara atención. A mí me gustaba el español, me gustaba leer, leía todo lo que aparecía, las historietas del Herminio, el periódico viejo que mi papá traía de la orilla del lago, folletos que se vendían en el mercado. Me encantaban los cuentos rimados que vendían en la feria, esas historias de valientes, de princesas encantadas, de hombres que le ganaban al diablo. Yo me aprendía los versos de memoria y los recitaba para mi mamá mientras ella lavaba la ropa. Ella escuchaba y reía. «Esta niña va a ser trovadora de feria». No fui trovadora, fui otras cosas, cosas buenas y malas, pero el gusto por la palabra se quedó. Y es por eso que hoy, a mis 69 años, coordino el Círculo de Historias de la Biblioteca Municipal de Aguascalientes. Pero eso viene después, viene más adelante. Ahorita todavía estamos en Pátzcuaro, en el tiempo bueno, en el tiempo en que el mundo era pequeño y cabía dentro del patio de mi mamá. Los domingos en Pátzcuaro eran sagrados. Mi mamá se levantaba temprano, encendía el fogón de leña, porque refrigerador y estufa de gas no teníamos. Eso era cosa de ricos. Y empezaba a hacer el almuerzo del domingo. Pollo de rancho en salsa verde con nopales, arroz rojo, sopa de fideo, frijoles de olla con epazote. El olor se apoderaba de la casa, salía por la ventana, invadía la calle. Las vecinas pasaban y decían, «Doña Odilia, huele hasta acá». Y mi mamá reía orgullosa, limpiándose la mano en el delantal. Mi papá iba a misa. Él no era hombre de iglesia. Decía que Dios vivía en el lago, no en los templos. Pero iba por respeto a mi mamá. Iba de pantalón de vestir, camisa blanca planchada, cabello peinado con brillantina. Se quedaba al fondo de la iglesia parado, con las manos cruzadas atrás de la espalda, y salía antes de la comunión. La comunión es para quien tiene pecado que confesar, decía. Yo los confieso en el lago. Mi mamá sacudía la cabeza y decía, «Este hombre es caso perdido». Pero sonreía porque sabía que era bueno. Bueno de verdad, bueno de adentro, donde nadie ve, pero todos sienten. Por la tarde, después del almuerzo, era hora de visita. Los parientes venían, los vecinos venían. Todos se sentaban en el patio debajo del árbol de mango. Los hombres jugaban dominó en la mesa de madera que hizo mi papá. Las mujeres platicaban en el corredor, abanicándose con abanico de palma, chismeando con gusto. Los niños corrían por el patio, jugaban al toro, a las escondidillas, a la rayuela trazada en el suelo de tierra.
Y cuando el sol iba bajando y la tarde se iba enfriando, mi papá agarraba la guitarra, una guitarra vieja que compró usada en la segunda del mercado, y tocaba los sones de José Alfredo Jiménez que se sabía de memoria, tocaba corridos, tocaba rancheras, y mi mamá cantaba. La voz de mi mamá era bonita, no era voz de cantante, era voz de mamá, cálida, redonda, llena de vida. Cantaba Paloma Negra, y yo lloraba cada vez. Lloraban también los vecinos, los parientes, todos, porque esa canción es himno del corazón que ha sufrido, es himno de quien ya perdió amor, ya perdió esperanza, ya perdió todo, y aún así canta. Y cantábamos juntos en el patio, debajo del árbol de mango, con el lago de Pátzcuaro allá abajo brillando en el crepúsculo. Y en ese momento el mundo era perfecto, perfecto de una manera que nunca más volví a sentir después. Tenía una amiga en Pátzcuaro que era mi hermana de corazón. Gersina Oliveira, hija de doña Bertolina, que vendía atole en la orilla del lago. La Gersina era de mi edad, delgada, alta para su edad, cabello chino que recogía con listón de colores, y tenía una energía que parecía que alguien la había enchufado a la corriente y se había olvidado de desconectarla. Hacíamos todo juntas. Íbamos a la escuela juntas, volvíamos juntas, jugábamos juntas, nos castigaban juntas cuando hacíamos travesuras. La Gersina era mi socia de aventuras. Nos escabullíamos al lago escondidas de nuestras mamás, que lo prohibían porque el lago tiene zonas peligrosas, y nos quedábamos en la orilla, con los pies en el agua, buscando piedras bonitas, inventando historias. La Gersina decía que iba a ser cantante famosa y vivir en la Ciudad de México. Yo decía que iba a ser maestra y tener una casa grande, llena de libros. Ninguna de las dos se convirtió en lo que dijo. La Gersina se casó temprano, tuvo hijos, se quedó en Pátzcuaro. Yo salí de Pátzcuaro y fui a parar a Aguascalientes. La vida se ríe de los planes de uno, ¿verdad? Se ríe fuerte y sin compasión. Había también la Nadir Fonseca, hija del señor Oliverio que reparaba zapatos en la plaza. La Nadir era más callada, más tímida. Le gustaba dibujar. Dibujaba todo: flores, animales, casas, gente. Tenía un cuadernito que cargaba a todos lados y se ponía a dibujar escondida debajo del pupitre en la escuela. La maestra Cremilda lo veía y no decía nada, porque los dibujos de la Nadir eran demasiado bonitos para prohibir. Nosotras, yo, la Gersina y la Nadir, éramos el trío inseparable de Pátzcuaro. Donde una iba, las tres iban. La vecindad nos llamaba las Tres Mosqueteras del Lago, y a nosotras nos gustaba. Las fiestas en Pátzcuaro eran cosa especial. La Noche de Muertos en noviembre era la más grande. Había procesión en el lago, canoas adornadas con flores de cempasúchil, llevando velas encendidas por el agua oscura. El pueblo entero iba a la orilla a ver. Había puestos de comida, música de viento en la plaza, cohetes tronando, gente de todos lados. Mi papá llevaba a toda la familia, yo en sus hombros cuando era muy pequeña, después de la mano cuando fui creciendo. Les compraba algodón de azúcar a mí y a la Lindaura, y una bolsita de cacahuates garapiñados al Herminio. Nos quedábamos en la orilla viendo las canoas pasar con sus velas titilando en la oscuridad. Y mi mamá rezaba en voz baja, pidiendo protección para los pescadores, pidiendo protección para mi papá. Había también las fiestas patrias en septiembre. Fuego artificial en el jardín central, elotes asados, tamales, atole de guayaba. Las vecinas traían sus licores caseros, licor de tejocote, de guayabina, de raicilla. Los niños bailaban en el patio descalzos. Los adultos contaban historias de aparecidos, de la Llorona, del Nahual, del Charro Negro, y mi papá, junto a la lumbre, con la guitarra en el regazo, tocaba y cantaba hasta la madrugada. Eran los momentos más felices de mi vida, y yo no sabía que eran los más felices porque uno nunca sabe en el momento. Uno solo lo descubre después, cuando la felicidad ya se fue y dejó nostalgia en su lugar. Mi infancia en Pátzcuaro fue buena. Pobre, pero buena. No teníamos dinero, no teníamos lujos, no teníamos casi nada de lo que hoy se considera necesario.
pero teníamos amor, teníamos presencia. Mi papá estaba ahí, mi mamá estaba ahí, mis hermanos estaban ahí. La casa era pequeña, pero estaba llena, llena de gente, de ruido, de olor a comida, de risas, de pleitos de hermanos, de oración de la noche antes de dormir. Mi mamá rezaba con nosotros todos los días antes de acostarnos. Padre Nuestro, Ave María, y una oración que ella inventó que decía así: Dios mío, protege esta casa, protege a mis hijos, protege a mi marido en el agua y en la tierra, y haz que amanezcamos mañana con salud y con pan. Y nosotros decíamos amén, y nos dormíamos, y amanecíamos con salud y con pan. No siempre con pan de verdad, pero con el pan que importaba, la certeza de que mañana existía. Pero déjenme seguir, mi amor, que el tiempo fue pasando como pasa, sin pedir permiso. Y yo fui creciendo, creciendo en Pátzcuaro, a la orilla del lago, entre el ruido de la canoa de mi papá y el olor al jabón de mi mamá. Fui haciéndome señorita, fui cambiando, el cuerpo fue cambiando, la cabeza fue cambiando, los intereses fueron cambiando, los juegos de la calle fueron dando lugar a otras cosas. Empecé a fijarme en los muchachos de la escuela de una manera diferente. Empecé a verme al espejo con más atención, a preocuparme por el cabello, por la ropa. Mi mamá lo veía y sonreía con esa sonrisa de quien sabe lo que está pasando porque ya lo vivió. La escuela se fue poniendo más seria. A mí me gustaba estudiar y soñaba con algo mejor. No sabía exactamente qué, pero sabía que quería salir de Pátzcuaro. No porque no me gustara. Me gustaba demasiado. Amaba cada piedra de esa ciudad, sino porque sentía que había mundo afuera que necesitaba conocer. El Herminio ya se había ido a Morelia a estudiar. Mandaba cartas contando cosas de la capital, del movimiento, de las oportunidades. Y yo me quedaba leyendo sus cartas, imaginando cómo sería tener una vida así, en una ciudad grande, con trabajo, con estudio, con futuro. La Gersina fue la primera en tener novio. Se consiguió un muchacho que trabajaba en la ferretería de la plaza. Muchacho guapo, trabajador, que venía por ella a la puerta de la escuela, con una sonrisa que hacía morir de envidia a las demás. Yo lo veía y pensaba, ¿cuándo será mi turno? Pero en Pátzcuaro los muchachos no me interesaban. No sé explicar por qué. Quizás porque conocía a todos desde chicos y ninguno me parecía diferente de lo que siempre había sido. Chamaco de barrio que se había hecho hombre de barrio sin chiste, sin novedad. Yo quería novedad, quería sorpresa, quería a alguien que viniera de fuera, que trajera mundo en los ojos, que me hiciera sentir que la vida era más grande que el lago de Pátzcuaro. Y la Nadir, pobrecita, la Nadir no tuvo novio. La Nadir se enfermó de tuberculosis. En aquella época, en Pátzcuaro, la tuberculosis era casi sentencia de muerte. Se fue adelgazando, se puso pálida, tosía sangre. Mi mamá me prohibió visitarla. Es contagioso, Etelvina, mantente lejos. Yo lloré. Lloré porque mi amiga estaba enferma y yo no podía ni tomarle la mano. La Nadir fue llevada a Guadalajara para tratamiento. Se quedó allá 2 años. Cuando regresó era otra persona, delgada, débil, con ojos profundos, pero viva, viva y con el cuadernito de dibujos bajo el brazo. Me mostró los dibujos que hizo en el hospital. Flores, pájaros, ángeles, dibujos hermosos hechos con la mano temblorosa de quien casi muere pero no murió. La Nadir hoy vive en Morelia, se casó, tiene nietos. Nos hablamos por teléfono de vez en cuando. Yo llamo y ella contesta y lo primero que dice es: «Telvina, ¿te acuerdas del lago?» Y yo digo: «Me acuerdo, Nadir, me acuerdo todos los días». Cuando cumplí 18 años, el mundo cambió. No porque yo quisiera, sino porque la vida empujó. Mi papá se enfermó, enfermedad de los riñones. En Pátzcuaro no había tratamiento adecuado, el hospital era precario y mi papá necesitaba hemodiálisis que solo había en Guadalajara. Mi mamá vendió lo que pudo vender, las gallinas, la canoa, hasta la guitarra, y llevó a mi papá a Guadalajara. Fueron a vivir con el Herminio, que acomodó espacio en su departamento pequeño, y yo me quedé en Pátzcuaro con la Lindaura, las 2 solas en la casa, que ahora parecía enorme sin mi papá
y mi mamá. Era como si alguien le hubiera quitado el alma a la casa y dejado solo las paredes. La Lindaura tenía 16 años y era más fuerte que yo. Ella fue la que aguantó. Consiguió trabajo en la tortillería de la señora Cuca. Se levantaba de madrugada a ayudar a hacer tortillas. Yo empecé a dar clases particulares a los niños del vecindario. Enseñaba a leer, a escribir, a hacer cuentas. Cobraba poco, casi nada, pero ayudaba a pagar la luz y el agua. Nos las arreglábamos. 2 señoritas solas en Pátzcuaro, cuidándose la una a la otra, esperando noticias de Guadalajara. Mi papá se trató durante un año, mejoró. Regresó a Pátzcuaro, más delgado, más callado, más cansado, pero regresó. Ya no pescó más. El cuerpo no lo dejaba. Pero se sentaba a la orilla del lago todos los días, mirando el agua, platicando con el lago, como siempre lo hizo, y el lago escuchaba. Como decía mi mamá, el que no escucha es la gente. Fue en esa época que conocí a Lindolfo. Lindolfo Ramírez de Farías, hombre de fuera, que llegó a Pátzcuaro a trabajar en la construcción de un puente que estaban haciendo al otro lado del lago. Albañil, hombre fuerte, moreno, de sonrisa amplia y manos callosas. Tenía 25 años, yo tenía 19. Llegó a Pátzcuaro como viento nuevo que entra por la ventana y cambia el olor de la casa. Era diferente a los muchachos de por allá. Hablaba diferente, tenía otro porte. Me miraba de una manera que me hacía que el corazón se disparara, como si estuviera corriendo cuesta abajo. Nos conocimos en el mercado. Yo estaba comprando cilantro para la casa y él estaba comprando piloncillo. Me chocó en el puesto de doña Bertolina, la mamá de la Gersina, y tiró mi mandado. Se agachó a recogerlo, me miró y dijo: «Perdona, señorita, manos grandes y poco tino». Yo me reí. Él se rió, y en esa risa comenzó todo. Noviamos 3 meses. A mi papá no le gustó al principio. No porque el Lindolfo fuera malo, sino porque a mi papá no le gustaba ningún hombre cerca de mí. Era celos de papá, celos sanos, de esos que protegen sin aprisionar. Mi papá se sentó con el Lindolfo a la orilla del lago, los dos solos, y estuvieron ahí 1 hora. Cuando regresaron, mi papá no dijo nada, pero el Lindolfo dijo: «Tu papá me preguntó si sé lo que es el respeto». Yo dije que sí lo sé. Él dijo que va a estar pendiente, y lo estuvo. Pero con el tiempo fue queriéndolo, porque el Lindolfo era bueno, trabajador, honesto, respetuoso. Trataba a mi mamá con cariño, a mi papá con reverencia, a la Lindaura como hermana. Era buena gente, gente de verdad. Nos casamos cuando yo tenía 20 años. Boda sencilla en la iglesia de Pátzcuaro, con mi mamá llorando en la primera fila y mi papá al fondo, callado, con los ojos brillando de esa manera que yo conocía tan bien. La Lindaura fue mi madrina. La Gersina ayudó a hacer la comida de la fiesta. Fiesta en el patio de la casa con pollo asado, pastel de 3 leches que hizo mi mamá, y música norteña sonando en el radio. Bailamos hasta tarde. El Lindolfo me tomaba por la cintura con esas manos grandes y me hacía girar en la sala. Y yo reía y creía que iba a ser feliz para siempre. Porque cuando uno se casa a los 20 años, cree que la felicidad es para siempre. Uno todavía no sabe que la felicidad es cosa temporal que viene y va como las olas. Nos fuimos a vivir en Pátzcuaro mismo, en una casita que el Lindolfo rentó cerca del lago. Él siguió trabajando en la construcción. Yo seguí dando clases particulares y empecé a coser para afuera. Heredé la habilidad de mi mamá, que cosía de maravilla. La vida era sencilla, apretada, pero era buena. El Lindolfo era marido presente, cariñoso, trabajador. No bebía, no jugaba, no levantaba la mano. Llegaba a casa cansado, sucio de mezcla, se bañaba en el patio, se sentaba a la mesa y comía lo que yo hacía sin quejarse. «Está bueno, Telvina», decía siempre, aunque yo sabía que le había faltado sal. En 1978 nació el Eustaquio, mi hijo. Eustaquio Montero Ramírez nació un día de calor insoportable, de esos días de Michoacán en que el aire parece que se derrite y uno suda parado. Nació en el hospital de Pátzcuaro con la ayuda de la partera doña Josefa,
a quien todo el pueblo conocía. Nació sano, grandote, llorando fuerte. El Lindolfo lo tomó en brazos y me miró con una cara que nunca le había visto antes. Una mezcla de miedo y adoración, como si estuviera sosteniendo lo más precioso y lo más frágil del mundo al mismo tiempo. El Eustaquio era niño bonito, sacó al papá en la fuerza y a mí en los ojos. Ojos café grandes, pestañas largas, que hacían que las vecinas dijeran: «Este niño va a ser artista de telenovela». No fue artista, fue otra cosa, pero eso viene después. Criamos al Eustaquio en Pátzcuaro hasta que tuvo 10 años. Después, el Lindolfo consiguió mejor trabajo en Aguascalientes, en una empresa constructora que estaba creciendo. Aguascalientes era lejos, era otro mundo, pero el salario era mejor y el Lindolfo decía que teníamos que pensar en el futuro del niño. Mejor escuela, mejor oportunidad. Entonces nos fuimos. Salimos de Pátzcuaro en un autobús que tardó un día entero en llegar a Aguascalientes. Yo lloré todo el camino. Mi mamá lloró más. Mi papá se quedó en la puerta de la casa, callado, con la mano levantada en un adiós que duró hasta que el autobús desapareció en la curva. Yo miré para atrás por la ventana y vi a mi papá haciéndose pequeño, cada vez más pequeño, hasta volverse un punto al final de la calle. Eso dolió más que cualquier dolor que sentí después. Y miren que sentí muchos. Aguascalientes era diferente a todo lo que conocía. Ciudad del altiplano, tierra árida, calor seco, paisaje abierto, sin lago cerca. Yo, que era de orilla del lago, extrañé el agua como si me faltara un brazo, pero fui acostumbrándome. Uno se acostumbra a todo, ¿verdad? Con lo bueno y con lo malo. Uno se acostumbra a la belleza del lago y a la sequedad del altiplano. Uno se acostumbra al amor y a la falta de él. El ser humano es bicho que se adapta para sobrevivir. El Lindolfo trabajó en la constructora 15 años. Buenos años. Salario razonable. Casa rentada que después nos hicimos dueños. El Eustaquio creciendo, estudiando, haciendo amigos. La vida en Aguascalientes fue buena en ese periodo. Yo conseguí trabajo de costurera en una fábrica de confección pequeña. Cosía uniformes escolares y ropa de trabajo. Me levantaba temprano, llevaba al Eustaquio a la escuela, iba a la fábrica, regresaba por la tarde. Rutina. Rutina sencilla de gente sencilla que solo quiere paz y comida en la mesa. El Eustaquio creció. Creció bonito, espabilado, popular en la escuela. Tenía amigos, tenía noviecitas, sacaba buenas notas, no daba problemas. Era el niño ejemplar que toda mamá sueña tener. Hizo la prepa, terminó, consiguió trabajo en el Ayuntamiento de Aguascalientes, auxiliar administrativo, plaza de base. Con 22 años ya trabajaba, ya tenía sueldo, ya hablaba de casarse. Yo lo miraba y pensaba, este muchacho va a ser mejor que yo y su papá. Va a tener la vida que nosotros no tuvimos. Va a darnos orgullo. Y nos dio orgullo por muchos años, hasta el día que nos dio vergüenza. Vergüenza de un tamaño que no cabe en palabras. Pero antes de eso vino el dolor que cambió todo. El Lindolfo murió. Murió en 1995. Accidente en obra, derrumbe de una galería. Sepultó a 3 trabajadores. 2 sobrevivieron. El Lindolfo no. Murió ahí, bajo la tierra árida de Aguascalientes, lejos del lago de Pátzcuaro, lejos de todo lo que amaba. Yo tenía 39 años, viuda con un hijo de 17. El mundo se acabó. Se acabó de verdad. Ese hombre que me hacía girar en la sala el día de la boda, que tomó a mi hijo en brazos con cara de adoración, que decía, «Está bueno, Telvina, para todo lo que yo hacía». Ese hombre estaba bajo la tierra y yo estaba arriba, sola, sin saber cómo continuar. La empresa pagó una indemnización, poca, muy poca para el tamaño de la pérdida, pero alcanzó para mantener la casa, para mantener al Eustaquio en la escuela, para sobrevivir. Y yo volví a coser para afuera, porque la fábrica de confección había cerrado. Cosía en casa de noche en la máquina Singer que el Lindolfo compró de segunda mano el primer año en Aguascalientes. Cosía y lloraba, cosía y rezaba, cosía y pensaba en el Lindolfo, en la canoa azul de mi papá, en el lago de Pátzcuaro,
en todo lo que había quedado atrás. El Eustaquio fue mi sostén en esa época. Trabajó, estudió, me cuidó, me llevó al médico cuando adelgacé demasiado de tristeza, me obligó a comer cuando no quería, se sentaba a mi lado en el sillón de noche y se quedaba ahí callado, solo haciéndome compañía. No hacía falta hablar. Su presencia bastaba. Y yo pensaba, por lo menos mi hijo es bueno, por lo menos eso me dio la vida. 3 años después de que el Lindolfo murió, conocí al Gumersindo. Y aquí, mi amor, comienza el capítulo más oscuro de esta historia. El capítulo que quisiera que no existiera, que quisiera arrancar de mi vida como se arranca una página de cuaderno, pero no se puede. Página arrancada deja marca, y la marca de papel rasgado no desaparece. Gumersindo Ramírez Fonseca. Ni siquiera era pariente del Lindolfo, a pesar del apellido parecido. Ramírez es nombre común en Aguascalientes. El Gumersindo era electricista de la Comisión Federal de Electricidad. Trabajaba arreglando postes, jalando cables, reparando transformadores. Hombre grande, fuerte, manos callosas, rostro serio. Tenía 52 años cuando lo conocí. Yo tenía 42. Nos conocimos en la iglesia, una asamblea de Dios del barrio, donde empecé a ir después de que el Lindolfo murió, porque necesitaba algo que me sostuviera, y la iglesia fue lo que apareció. El Gumersindo era diácono, hombre respetado en la congregación, oraba en público con voz firme, visitaba enfermos, organizaba campañas de recolección para el bazar de la iglesia. A todos les caía bien. El pastor decía que el Gumersindo era hombre de Dios, siervo fiel. Las hermanas de la iglesia decían que yo tenía suerte cuando él empezó a interesarse en mí. Doña Etelvina, el hermano Gumersindo es una bendición de Dios para usted. Viuda joven, necesita compañero. El Eustaquio también aprobó. Mamá, el señor Gumersindo es buena persona. Usted merece ser feliz de nuevo. Mi hijo aprobando, mi iglesia aprobando, el vecindario aprobando, todos diciendo que era lo correcto, que era lo bueno, que era la voluntad de Dios. Nos casamos en 1998. Boda civil y por la iglesia, sencilla, sin fiesta grande. El Eustaquio fue padrino. En ese tiempo el Eustaquio ya tenía 20 años, trabajaba en el ayuntamiento, vivía en un cuartito rentado cerca del centro. Yo y el Gumersindo nos quedamos en la casa que era mía y del Lindolfo. El Gumersindo trajo sus cosas, pocas cosas, hombre soltero que vivía de renta y se instaló. Se hizo dueño de la casa como si siempre lo hubiera sido. Y voy a ser honesta, al principio fue bueno. El Gumersindo era compañero, era presente, ayudaba con las cuentas, arreglaba todo lo que se descomponía en la casa. Electricista dentro de casa es una bendición. Nunca más pagué electricista. Arregló el cableado, cambió contactos, instaló el ventilador de techo. La casa mejoró, la vida mejoró. Yo hasta volvía a sonreír. No era la sonrisa de antes, del tiempo del Lindolfo. Esa murió con él. Era otra sonrisa, más contenida, más cautelosa, más adulta. Sonrisa de mujer que ya sufrió y sabe que la felicidad tiene fecha de caducidad. El Gumersindo no era cariñoso como el Lindolfo, era más distante, más reservado. No decía, está bueno, Telvina, para todo lo que yo hacía. A veces se quejaba de la comida, se quejaba de la casa, se quejaba de mí. Pequeñas quejas que yo me tragaba porque pensaba que era su manera de ser. Todos los hombres son diferentes, pensaba. El Lindolfo era uno, el Gumersindo es otro. No hay que comparar, pero comparaba. Por dentro, en el silencio de la noche, comparaba. Y el Gumersindo siempre perdía. Los años fueron pasando. El Eustaquio se casó por primera vez con una muchacha llamada Ivete, de Aguascalientes misma. Ivete era buena chica, trabajadora, auxiliar de enfermería en el hospital municipal. Tuvieron a la Dalva, mi nieta, en 2001. Dalva Montero Soares. Nació en el hospital de Aguascalientes. Sana, bonita, con ojos verdes que sacó de su mamá. La Ivete tenía ojos verdes, cosa rara, bonita. Y la Dalva los heredó.
Cuando nació la Dalva, volví a sentir ese amor que creí que había muerto con el Lindolfo. El amor de abuela es diferente a todo. Es amor sin exigencias, sin obligaciones, sin peso. Es amor puro, limpio, que no pide nada a cambio. Yo tomaba a esa bebita en brazos y el mundo se quedaba en silencio. Todo el ruido de afuera paraba, todo el dolor paraba. Solo existíamos ella y yo, y el olor a bebé y el calor de ese cuerpecito pequeño contra mi pecho. El Gumersindo también quiso a la Dalva, o por lo menos parecía quererla. La mimaba, sonreía cuando ella estaba cerca, le compraba juguetes. Mi nietecita, decía, pero la Dalva no era su nieta, no de sangre. El Gumersindo era mi segundo esposo. Se casó conmigo cuando el Eustaquio ya era adulto. El Eustaquio lo llamaba señor Gumersindo, nunca lo llamó papá. Y la Dalva, cuando creció, lo llamaba abuelito Guma. Abuelito, pero no lo era. Era el marido de la abuela, hombre que no tenía ningún lazo de sangre con ella. Ninguno. ¿Y eso importa? Importa mucho, porque en la cabeza de un hombre sin lazo de sangre, sin ese freno que la naturaleza les pone a los padres y abuelos de verdad, los límites son otros. Los límites son los que él mismo inventa. Y el Gumersindo no tenía límite ninguno. Yo solo no lo sabía. La Ivete murió en 2009, accidente de coche en la carretera 45, volviendo de un turno en el hospital. El coche chocó de frente con un tráiler. Murió en el momento. La Dalva tenía 8 años. El Eustaquio quedó destrozado. Quería a la Ivete, la quería de verdad. Se quedó meses sin funcionar. Iba al trabajo por obligación, volvía a casa y se quedaba sentado en la oscuridad. No cocinaba, no limpiaba, no se cuidaba. Y la Dalva, pobrecita, quedó en medio de ese caos, sin mamá, con un papá que parecía haber muerto también. Fue ahí cuando hice lo que creí que era lo correcto, lo que cualquier abuela haría. Dije, Eustaquio, manda a la Dalva a vivir conmigo y con el Gumersindo. Tú no estás en condiciones de cuidarla así. Cuando te recuperes, ella regresa. El Eustaquio aceptó sin resistencia. Tiene razón, mamá. Yo no puedo ni cuidarme a mí mismo. Y la Dalva vino a vivir conmigo y con el Gumersindo, en la misma casa, bajo el mismo techo. Y yo creí que estaba haciendo el bien. Creí que estaba protegiendo a mi nieta. Creí que le estaba dando estructura, familia, cariño, familia. La Dalva creció en mi casa. Y voy a hablar de los años buenos porque existieron. La Dalva era niña dulce, quieta, inteligente. Le gustaba leer. Sacó a la abuela. Yo le daba libros, la llevaba a la biblioteca, le leía de noche antes de dormir. A ella le gustaban las historias de aventura, de princesas que se salvaban solas, de heroínas que enfrentaban dragones. Y yo leía y pensaba, esta niña es fuerte, esta niña va a llegar lejos. En la escuela, la Dalva era dedicada. Buenas notas, comportamiento ejemplar. Maestros que la elogiaban. Doña Etelvina, la Dalva es una alumna brillante, me decían en la junta de padres. Y yo me llenaba de orgullo. Mi nieta, mi creación brillante. El Gumersindo parecía buen abuelo en ese periodo. Llevaba a la Dalva a la escuela cuando yo no podía. La ayudaba con la tarea de matemáticas, que era la materia que yo no entendía nada. Le compraba material escolar. En la iglesia todos veían. El hermano Gumersindo es un abuelo dedicado, bendecido. Y yo asentía. Asentía ciega, sorda, muda. Asentía porque quería creer, porque creer era más fácil que desconfiar. ¿Y de qué iba a desconfiar? ¿Del hombre que llevaba a mi nieta a la escuela y la ayudaba con la tarea? ¿De qué iba a desconfiar yo? La Dalva creció. Y cuando digo que creció, digo que se hizo mujer. El cuerpo cambió. El rostro cambió. La manera cambió. La niña de 8 años que llegó tímida y llorando a su mamá se convirtió en una señorita bonita, de ojos verdes como la Ivete, cabello castaño largo, rostro delicado. ¿Y el Gumersindo? El Gumersindo también cambió. Cambió la mirada. Yo lo vi. Vi, noté. ¿Hice algo? No,
porque tenía 60 y tantos años y me convencí de que estaba imaginando. Imagínate, Etelvina, el hombre es tu marido, tiene casi 70 años, es el abuelo de la niña, estás volviéndote paranoica. Yo misma me convencí, yo misma me callé, yo misma me puse una venda en los ojos y la amarré con un nudo tan fuerte que se necesitaron 6 años y una puerta abierta de sorpresa para desatarlo. Y los años fueron pasando. La Dalva hizo la prepa, terminó, hizo el examen de admisión, lo pasó, entró a la universidad en Aguascalientes, carrera de pedagogía. Yo lloré de orgullo, la primera de la familia con título universitario, mi nieta en la universidad. Se lo conté a todos. El Gumersindo se lo contó a todos, en la iglesia, en la calle, en el mercado. Nuestra nieta está en la universidad, decía con una sonrisa que yo creía que era de orgullo. No era de orgullo, era otra cosa, una cosa que no tiene nombre decente. Y aquí, mi amor, aquí empieza la parte en que necesito respirar hondo para contar. La parte que me hace despertar de madrugada sudando frío. La parte que cargo como piedra en la espalda y que cuando cuente quizás se alivie un poco. Quizás. O quizás no. Quizás esta piedra es de las que nunca se van. Pero lo voy a intentar. La Dalva ya era mujer hecha cuando las cosas empezaron a cambiar. Ya estaba en la universidad, ya era adulta, ya tenía vida propia. Por lo menos, eso creía yo. Y lo que voy a contar ahora pasó cuando ella ya era mayor de edad, ya era dueña de sí misma, ya era gente grande. Pero ser gente grande no protege a nadie cuando el peligro vive dentro de casa. Cuando el peligro tiene llave de la puerta, se sienta a la mesa de la cena y dice, amén a la hora de la oración. La Dalva empezó a cambiar. No de golpe, despacio, como planta que se va marchitando y uno no se da cuenta hasta el día que mira y ya está seca. La Dalva fue poniéndose más callada, más quieta, más encerrada en sí misma. Ella que le gustaba leer pasó a quedarse horas mirando la pared. Ella que era alegre en la universidad pasó a llegar a casa e irse directo al cuarto, sin hablar con nadie. Yo le preguntaba, «Dalva, ¿estás bien, mi niña?» Y ella respondía con una sonrisa tan delgada que parecía navaja. «Sí, abuela. Cansancio de la universidad. Cansancio». Yo acepté. Acepté porque la universidad cansa. Acepté porque era más fácil aceptar que escarbar. Y escarbar podía revelar algo que yo no quería ver. Después vino el náusea. Náusea por la mañana, cansancio, palidez. Yo, mujer que parió a su hijo, reconocí las señales, pero no quise creer, porque hasta donde yo sabía, la Dalva no tenía novio. Nunca trajo muchacho a casa, nunca habló de novio, nunca salió de noche, vivía conmigo, iba a la universidad por la mañana, volvía por la tarde, se quedaba en casa. Le pregunté, «Dalva, ¿estás saliendo con alguien?» Ella desvió la mirada, esos ojos verdes que no me encaraban. «No, abuela. Tú estás sintiéndote mal todos los días, niña. Tienes cara de embarazada». Silencio. Ese silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. «No es nada, abuela. Debe ser la comida del comedor universitario. Me está cayendo mal». La comida del comedor. Yo me lo tragué. Me lo tragué como me tragué todo en la vida, con esfuerzo y con fe de que era verdad. Una semana después, el Eustaquio apareció. Y aquí necesito explicar una cosa. El Eustaquio, después de que murió la Ivete y la Dalva se fue a vivir conmigo, se fue alejando. Se volvió a casar con una mujer llamada Teresa y tuvo 2 hijos del segundo matrimonio. Visitaba a la Dalva poco, una vez al mes, cuando mucho. Padre de vez en cuando. Padre cuando le daban ganas, padre cuando se acordaba de que tenía una hija del primer matrimonio viviendo con la abuela. Pero ese día apareció entre semana, sin avisar, cosa rara. Habló con la Dalva en el cuarto, puerta cerrada. Yo lo encontré raro, pero no dije nada. Después vino a hablar conmigo a la cocina. «Mamá, la Dalva me contó que está embarazada. Es de un novio de la universidad. Muchacho joven. No quiere decir el nombre porque le da pena. Yo la voy a llevar al médico para acompañarla».
Novio de la universidad. Yo sentí un alivio extraño mezclado con preocupación. Alivio porque había explicación para el malestar. Preocupación porque embarazo en la universidad lo complica todo. ¿Y el muchacho va a responder? No desapareció. Pero yo me hago cargo, mamá. Yo soy su papá. Esta vez me hago cargo. Yo miré a mi hijo y sentí una emoción que ahora me da asco recordar. Me llené de orgullo, orgullo de mi hijo, por fin actuando como padre, por fin asumiendo la responsabilidad que soltó cuando murió la Ivete. Me pareció bonito. Creí que estaba madurando. Creí que el dolor de la pérdida le había enseñado algo. No le enseñó nada. El dolor no le enseñó nada porque el Eustaquio no tenía dolor, tenía plan. Él llevó a la Dalva al médico 3 veces en las semanas siguientes. Siempre él, siempre en su coche, siempre salían por la mañana y regresaban por la tarde. La Dalva regresaba pálida, callada, con los ojos hinchados de quien lloró. Yo pensaba que era emoción de embarazada, hormonas, miedo al futuro, cosa de mujer joven en una situación difícil. A la tercera vez, la Dalva regresó diferente, más pálida que nunca, tambaleándose. El Eustaquio la sostenía del brazo. Mamá perdió al bebé. El médico dijo que es normal. Perdió. Yo sufrí. Sufrí por mi nieta. Le hice sopa. Le hice té de manzanilla con hierba santa. La acosté en la cama. La tapé con cobija. Me senté a su lado. La cuidé como lo haría mi mamá. El Gumersindo aparecía en la puerta del cuarto. ¿Necesitas algo, mi nieta? Cariñoso, preocupado. Buen abuelo. Buen abuelo. Esas 2 palabras hoy me queman la boca como brasa. Ella no perdió ningún bebé. Eso lo sé ahora. Lo sé porque la investigación después lo reveló todo. Cada capa de mentira fue descascarada como se pela una cebolla. Y a cada capa, más ardor en los ojos, más lágrimas, más dolor. La Dalva volvió a quedar embarazada al año siguiente. Otro novio de la universidad, mamá. Cambió de novio, los jóvenes son así. El Eustaquio la llevó al médico. Regresó pálida, perdió de nuevo. Al año siguiente, de nuevo, tercera vez, otro novio, perdió. Al año siguiente, 4ª vez. 4 embarazos en 4 años, 4 novios de la universidad, 4 pérdidas. Yo que debía haber notado desde la segunda, desde la tercera, desde la primera, no noté. O peor, noté, pero no quise notar, porque notar significaba abrir una puerta que quizás no tenía regreso. Y yo le tenía miedo a lo que podía haber detrás de esa puerta. A la tercera vez empecé a sospechar, pero no sospeché del Gumersindo, no sospeché del Eustaquio, sospeché de la Dalva. Yo, la abuela, empecé a juzgar a mi nieta. Creí que era irresponsable. Creí que andaba con gente equivocada. Creí que los novios de la universidad eran reales y que mi nieta era simplemente descuidada. Yo le puse la culpa a ella, a la víctima, a la persona que más necesitaba mi protección. Yo le puse la culpa. La llamé a platicar. Dalva, ¿qué está pasando con tu vida? 3 embarazos en 3 años. ¿Qué situación es esa? Ella me miró, esos ojos verdes de la Ivete, y yo vi algo en esa mirada que no supe leer. Algo que no era vergüenza, era desesperación. La desesperación de quien quiere gritar y tiene la boca tapada, de quien quiere correr y tiene las piernas amarradas, de quien quiere contar y no puede, porque si cuenta, pierde la única cosa que todavía importa. Es el novio, abuela. Soy descuidada. Descuidada 3 veces. Silencio. Ella bajó la cabeza y salió del cuarto, y yo la dejé irse. No fui detrás, no insistí. No la tomé del brazo y le dije, Dalva, mírame a los ojos y cuéntame la verdad. No lo dije porque le tenía miedo a la verdad, porque la verdad podía ser demasiado grande para mí. Porque ir al fondo significaba quizás descubrir que mi casa no era hogar, era otra cosa. Y yo no estaba lista para eso. A la 4ª vez, las cosas cambiaron. El Eustaquio no llevó a la Dalva al médico como las otras veces. Yo no sabía por qué en ese momento,
pero lo sé ahora. El lugar al que la llevaba, lejos, fuera de la ciudad, del otro lado del estado, había sido cerrado. Ya no había manera de hacer lo que hacían. La Dalva tuvo al bebé, niño. Nació en el hospital de Aguascalientes. El Eustaquio apareció y dijo: «Mamá, la Dalva no está en condiciones de criar. Yo conozco una pareja que quiere adoptar, gente buena de fuera. Le van a dar una mejor vida al niño». Adopción. El bebé fue entregado a los 15 días de nacido. La Dalva lloró. Lloró 3 días sin parar. Yo creí que eran hormonas, que era el posparto, que era la tristeza normal de una mamá que entrega un hijo. No eran hormonas. Era una mujer entregando la 4ª vez que el destino se repetía dentro de ella sin que ella tuviera elección. Una mujer de 20 y tantos años, viviendo un ciclo que no eligió, que no quiso, que no pidió, y que nadie veía, porque todos los que debían ver estaban ciegos, o eran cómplices, porque los otros 3 no fueron pérdidas y el 4º no fue adopción. Eso lo sé ahora, lo sé todo, y saberlo todo es el peso que cargo y que quizás nunca suelte. Pero cuento porque lo necesito, porque la Dalva merece que alguien cuente. Y si no es la abuela que falló, ¿quién va a ser? Pero déjenme respirar. Déjenme tomar un sorbo de café aquí y pasarme la mano por la cara porque la lágrima está bajando y no quiero parar de hablar ahora. Si paro, quizás no tenga el valor de continuar. Entonces, sigo como seguí toda la vida, con miedo, pero caminando. Lo que yo no sabía y que el mundo después me mostró en la cara, sin misericordia, sin anestesia, era lo que ocurría dentro de mi casa cuando yo no estaba. Y voy a contar eso con las palabras que tengo, que no son muchas y que no son bonitas, pero que son verdaderas. Y la verdad, mi amor, aunque sea fea, es mejor que la mentira bonita. El Gumersindo, mi esposo, el diácono de la iglesia, el hombre al que todos llamaban siervo fiel, el electricista jubilado que reparaba postes y volvía sudado a casa. El Gumersindo no era abuelo, nunca lo fue. Para la Dalva, él era otra cosa. Una cosa que no tiene nombre que yo pueda pronunciar sin sentir que el estómago se me revuelca. Lo que pasaba cuando la puerta se cerraba, cuando yo salía a la iglesia, cuando iba al médico, cuando iba a visitar a mi hermana Lindaura a Guadalajara, lo que pasaba en esos momentos, no lo voy a describir porque no tengo boca para eso y porque ustedes no necesitan oír los detalles para entender el tamaño de la maldad. Basta saber que el Gumersindo hacía de mi nieta lo que quería, que le tomaba lo que no era suyo por derecho, que la trataba como cosa y no como persona, que lo que él hacía no tiene nombre decente y no merece decirse en voz alta, porque decirlo en voz alta es darle poder a una cosa que merece ser aplastada hasta volverse polvo. Y el Eustaquio, mi hijo, el niño que parí con dolor, que amamanté, que crié, al que miraba con orgullo y pensaba, este va a llegar lejos. El Eustaquio descubrió lo que el Gumersindo hacía. Lo descubrió cuando la Dalva quedó embarazada por primera vez, y en vez de proteger a su hija, sangre de su sangre, carne de su carne, en vez de hacerle pedazos a ese hombre, en vez de ir a la policía, en vez de hacer lo que cualquier padre debería hacer, el Eustaquio vio una oportunidad. Oportunidad de dinero. El Eustaquio, mi hijo, el padre de la Dalva, organizó, trajo a otros, hombres que pagaban, hombres de fuera, hombres de la ciudad, hombres en quienes nadie sospecharía. Cuando yo salía de casa, cuando iba a la iglesia, cuando viajaba a Guadalajara, ellos venían, y el Eustaquio cobraba, anotaba, organizaba, como si fuera un negocio, como si mi nieta fuera mercancía en un estante de tienda. Me da asco escribir estas palabras en mi cabeza antes de hablarlas. Me da asco saber que eso existió bajo mi techo, que eso funcionó durante 6 años mientras yo rezaba el rosario en la sala y creía que mi casa estaba bendecida. La casa no estaba bendecida, la casa estaba maldecida, y yo vivía en la maldición sin saberlo. La Dalva era mantenida en silencio por amenaza. La amenaza era yo. Le decían, si le cuentas a tu abuela, la internamos. Decimos que está con demencia y tu abuela va a parar al asilo. ¿Quieres ver a tu abuela en un asilo?
Usaron el amor que la dalva me tenía como cadena. Amarraron a mi nieta con mi nombre. Hicieron de mi amor una prisión para ella. Y la dalva cayó por mí, para protegerme. Mi nieta aguantó 6 años de destrucción dentro de mi propia casa para que yo no fuera a parar a un asilo. Una mujer joven protegiendo a la abuela vieja mientras la abuela vieja dormía en el cuarto de al lado, sin sospechar nada. Una mujer mordiendo la almohada para no gritar mientras yo lavaba los trastes, cantando bajito en la cocina. Una mujer muriendo por dentro todos los días, mientras yo creía que ella era descuidada con el novio de la universidad. Los 4 embarazos no fueron de ningún novio. Nunca existió novio. Nunca existió muchacho de la universidad. Los embarazos vinieron de lo que pasaba en mi casa cuando yo salía, y cuando ocurrían, el Eustaquio resolvía. Llevaba a la dalva lejos, a un lugar clandestino, y le arrancaba lo que había dentro de ella. 3 veces lo hizo. 3 veces llevó a mi nieta a un lugar que no era hospital, no era clínica, no era ningún lugar que valiera, e hizo que lo que estaba creciendo dentro de ella dejara de existir. La 4ª vez, cuando ese lugar fue cerrado, la dejó dar a luz y vendió. Vendió a mi bisnieto como se vende mueble viejo. Lo entregó a gente de fuera a cambio de dinero, dinero que él y el Gumersindo se dividían. Y yo, en la misma casa, lavando la ropa de ellos, cocinando para ellos, rezando por ellos en la misa del domingo, durmiendo al lado del Gumersindo todas las noches santas, sin saber que ese hombre se levantaba de mi cama y destruía a mi nieta en cuanto yo daba la vuelta. Ustedes deben estar preguntándose cómo una abuela no ve, cómo una mujer que vive en la misma casa no se da cuenta. Y voy a decir lo mismo que me digo a mí misma todas las madrugadas en el banquito de la cocina. No vi porque me cegaron con las cosas que más amaba. Mi hijo vino con cara de padre preocupado y yo vi padre. Mi marido vino con cara de abuelo cariñoso y yo vi abuelo. Mi nieta vino con cara de joven cansada de la universidad y yo vi joven cansada. Nadie vino con cara de monstruo. El monstruo no tiene cara de monstruo, mi amor. El monstruo tiene cara de gente, cara de familia, cara de quien se sienta a la mesa de la cena y pide arroz y frijoles y dice, «Gracias, Etelvina», y sonríe, y se va a dormir y amanece y lo vuelve a hacer todo, una y otra vez. Y ahora viene la parte que lo cambió todo, la parte que me abrió los ojos a la fuerza, como si alguien me hubiera arrancado la venda con las manos y frotado limón en la herida. La parte que revivo todas las noches cuando cierro los ojos y que quizás reviviré hasta el día que muera. Era julio. Yo iba a viajar a Guadalajara a visitar a mi hermana Lindaura, como hacía cada julio. Me quedaba 5 días allá. El Gumersindo se quedaba en casa. La dalva se quedaba en casa. Y en esos días que yo estaba fuera, sé ahora, el esquema funcionaba con toda la fuerza. Los hombres venían. El Eustaquio los organizaba, el Gumersindo facilitaba. Mi casa se convertía en otra cosa, en algo que no consigo ni nombrar. Pero ese julio, la Lindaura se enfermó. Me llamó diciéndome que no era buen momento para la visita. «Ven después, Telvina. Estoy débil, no te quiero preocupar». Yo iba a llamar al Gumersindo para avisarle que ya no iba, pero el celular se había quedado sin saldo. Decidí regresar a casa sin avisar. Tomé el autobús de Guadalajara a Aguascalientes y llegué a media tarde de un miércoles, sin avisar. La puerta de enfrente estaba cerrada con llave. Lo encontré raro. Por la tarde yo siempre dejaba la puerta abierta para que entrara ventilación. Aguascalientes es caliente, el altiplano es seco, la casa necesita aire. Abrí con mi llave. Entré. Sala vacía, cocina vacía, silencio. Pero había un coche estacionado enfrente que no era el nuestro. Coche oscuro con vidrios polarizados, coche que nunca había visto en esa calle. Fui al pasillo, el cuarto de la dalva, puerta cerrada. Pegué la oreja y escuché. Escuché voz de hombre, no era el Gumersindo. Voz diferente, voz desconocida. Y escuché a la dalva. No era sonido de quien está bien, era sonido de quien aguanta, de quien muerde tela para no gritar, de quien está en el límite entre el cuerpo y el alma ya se fue hace tiempo.
Yo abrí la puerta. Lo que vi en ese cuarto me lo llevo al cajón. No lo voy a describir. No hace falta. Ustedes entienden, ustedes saben. Y lo que ustedes se imaginen, probablemente, es menos grave que la realidad. Había un hombre que yo nunca había visto en mi vida dentro del cuarto de mi nieta. Y mi nieta estaba ahí, en el lugar donde yo misma le tendí la cama, donde yo misma le puse cortina en la ventana, donde yo misma colgué un cuadrito de ángel en la pared cuando era niña. El hombre me vio, pegó un brinco, tembló, intentó hablar. Señora, yo puedo explicar. Yo me hice a un lado. Él salió corriendo, agarró el coche y se fue con el ruido de quien huye. Yo miré a la Dalva. Ella estaba sentada en la cama, esos ojos verdes mirándome. Y su cara, mi amor, voy a recordar esa cara hasta el día que muera. No era cara de vergüenza, era cara de alivio, como si hubiera esperado 6 años por ese momento. El momento en que la abuela abriría la puerta. El momento en que alguien finalmente vería. Yo esperaba que desviara la mirada, que bajara la cabeza, que llorara, pero no hizo nada de eso. Me miró firme, firme como río que corre y no para, y esperó. Esperó a que yo hablara, esperó que la juzgara, como la había juzgado antes. Esperó que le dijera, ¿qué vida es esa, Dalva? Como le dije las otras veces, pero esa vez no lo dije. Esa vez miré bien, miré el cuarto, la sábana, la almohada con marca de mordida, su cara, que no era cara de mujer que elige estar ahí. Era cara de mujer que aguanta, que sobrevive, que respira, porque el cuerpo insiste en respirar aunque ya no queden ganas. Dalva, ¿quién era ese hombre? No sé su nombre, abuela. ¿Cómo que no sabes? Nunca sé el nombre, el papá los trae. El papá los trae. 3 palabras. 3 palabras que derribaron el mundo entero, que hicieron que el suelo desapareciera bajo mis pies, que hicieron que la casa girara, que las paredes se cerraran, que el aire se acabara. Yo me senté en la orilla de la cama porque las piernas ya no me sostenían. ¿El Eustaquio trae? ¿Trae qué, Dalva? Trae a los hombres, abuela. Silencio. El silencio más pesado de mi vida. Más pesado que cuando murió el Lindolfo, más pesado que cuando murió la Ivete. El silencio de una abuela entendiendo que su propio hijo convirtió a su propia hija en cosa, en mercancía, en fuente de dinero. ¿Y el abuelito Guma? Ella me miró, los ojos verdes se le llenaron de agua y dijo con una voz tan pequeña, tan fina, tan cerca del suelo, que tuve que inclinarme para escuchar. El abuelito Gumersindo fue el primero, abuela. Antes de los hombres, antes de que el papá trajera a los otros, el abuelito fue el primero. Yo no grité, no lloré, no rompí nada. Me quedé quieta. Quieta como piedra, con el cerebro intentando procesar una información que no cabía dentro de ningún pensamiento que había tenido en toda mi vida. Esposo, hijo, nieta. ¿Qué le habían hecho? El dinero, los novios de la universidad que nunca existieron, las pérdidas que nunca fueron pérdidas, la adopción que nunca fue adopción. Todo mentira. Todo. Cada sonrisa del Gumersindo en la puerta del cuarto de ella. ¿Necesitas algo, mi nieta? Era sonrisa de dueño inspeccionando su propiedad. Cada visita del Eustaquio, yo me hago cargo, mamá, era visita de quien organizaba el infierno con libreta y pluma. Y yo, la abuela, la mujer, la dueña de la casa, era la ciega que cocinaba, lavaba, rezaba y cantaba mientras le destruían a mi nieta en el cuarto de al lado. Dalva, ¿por qué no me contaste? Porque el papá dijo que la internaba, abuela. Dijo que diría que usted está con demencia y la llevarían al asilo y yo me quedaría sola con ellos. Sin usted, abuela, yo me moría. Sin usted, yo me moría. Necesito parar aquí un segundo. Necesito respirar. Porque cada vez que recuerdo esa frase, el pecho se me aprieta de una manera que parece que alguien me está estrujando el corazón con la mano.
Mi nieta aguantó 6 años de lo peor que un ser humano puede aguantar para no perderme, porque yo era la única cosa buena en su vida. La abuela que le hacía sopa cuando se sentía mal, la abuela que le leía libros de noche, la abuela que le peinaba el cabello, la abuela que no sabía nada, pero que era el único pedazo de normalidad en esa casa de horrores. Y yo no sabía, y no saber me absuelve, porque yo debía saber. Debía haber mirado más, debía haber preguntado más, debía haber leído lo que estaba en sus ojos desde hacía 6 años. La desesperación que yo vi y no supe leer, el pedido de auxilio que gritaba en silencio y que yo, la persona que más la amaba en el mundo, no escuché. Mi mamá decía, el que no oye es la gente. Y tenía razón. Yo no oí. Llamé a la policía ese mismo día desde la sala de mi casa con la Dalva sentada a mi lado, tomándome la mano. Llamé a la línea de atención a la mujer y lo conté todo. Todo lo que la Dalva me contó. Cada pedazo, cada nombre, cada vez. La agente vino a la casa con investigadoras, escuchó a la Dalva. La Dalva contó todo. 6 años. El Gumersindo empezando, el Eustaquio descubriendo, y en vez de proteger, organizando a los hombres que venían, la libreta donde el Eustaquio anotaba, nombre, fecha, monto, como el libro de cuentas de un negocio. La libreta estaba en su coche. La policía encontró decenas de registros en años. Cada registro era una vez que mi nieta fue tratada como mercancía. La Dalva contó del lugar clandestino donde el Eustaquio la llevaba cuando quedaba embarazada. 3 veces en ese lugar. 3 veces acostada en una camilla que no era de hospital, en condiciones que no eran de gente, con alguien que no era médico haciendo lo que hacía. 3 veces sacándole de adentro lo que esos hombres habían puesto. 3 vidas que comenzaron en la oscuridad y terminaron en la oscuridad, sin nombre, sin rostro, sin llanto. Y contó del 4.º bebé, el que nació, el niño del que el Eustaquio dijo que fue a la adopción. Esa pareja que quiere adoptar. No fue adopción, fue venta. Mi hijo vendió a mi bisnieto por dinero. Entregó al niño a gente de fuera como quien entrega un paquete. Y el dinero fue repartido entre él y el Gumersindo. Cuando la agente le preguntó al Eustaquio después en la delegación por qué hizo eso con su propia hija, ¿saben lo que respondió mi hijo? Necesitaba el dinero. Necesitaba el dinero. 3 palabras. 3 palabras que muestran que donde yo creía que había un corazón, había un hueco, un vacío tan grande que ni todo el dinero del mundo lo llenaría. El Gumersindo fue detenido ese mismo día. Estaba en casa, sentado en el sillón de la sala, viendo televisión. Cuando llegó la policía, me miró, no con miedo, con rabia. Rabia de quien fue descubierto, rabia de quien perdió el control. Y dijo, Etelvina, ¿le vas a creer a esa niña? Ella es mentirosa, siempre lo fue. Yo miré al hombre con quien dormí por más de 20 años, al que le lavé la ropa, le cociné, le cuidé. El hombre al que la iglesia llamaba siervo fiel, el hombre al que el vecindario llamaba buen abuelo. Lo miré a los ojos y dije, la mentirosa soy yo que te creí durante 20 años. Él fue llevado con la cabeza agachada, sin gritar, sin llorar, sin pedir perdón. Porque gente como el Gumersindo no pide perdón. Gente como él no sabe lo que es el arrepentimiento. Solo sabe lo que es la rabia de ser atrapado. El Eustaquio fue detenido al día siguiente, en su trabajo, en el ayuntamiento, frente a sus compañeros. La libreta ya estaba en manos de la policía y su celular con mensajes. Mensajes haciendo citas, poniendo fechas, acordando montos. Mensajes sobre mi nieta como si fuera sobre entrega de producto. Fríos, objetivos, sin ni una gota de humanidad. La Teresa, la segunda esposa del Eustaquio, se divorció cuando se enteró. Los hijos del segundo matrimonio ya no le hablan, lo cortaron, como se corta la rama podrida de un árbol. Y rama podrida era exactamente lo que mi hijo era. Otros hombres fueron identificados, hombres de la ciudad, hombres en quienes nadie sospecharía, gente de posición, gente de dinero, gente que caminaba con la cabeza en alto por la calle y saludaba al vecino e iba a misa y vivía vida de persona respetable. Fueron procesados,
Algunos fueron presos, otros enfrentan cargos en libertad porque tienen dinero para abogados. Y la justicia de este país, mi amor, a veces parece que tiene un ojo vendado para el pobre y los dos abiertos para el rico. El juicio llegó después. El Gumersindo se declaró inocente. Dijo que nunca tocó a la Dalva. Dijo que yo era mujer celosa y que la Dalva tenía su propia vida. La defensa intentó echarle la culpa a mi nieta. Intentó hacer parecer que ella eligió esa vida, que quiso, que consintió. Consintió. Esa palabra me da náuseas hasta hoy. Una mujer mantenida en silencio bajo amenaza de internar a su abuela, consintió. Una mujer cuyo cuerpo era usado por extraños que el propio padre traía, consintió. Una mujer que quedó embarazada 4 veces y tuvo 3 de esos embarazos arrancados a la fuerza, consintió. Eso es lo que dijo la defensa. Y es lo que ciertos hombres creen, que si la mujer no gritó, consintió. Que si no corrió, consintió. Que si no murió, consintió. La Dalva no gritó porque no podía. No corrió porque no tenía a dónde. No murió porque tenía una abuela que proteger. Y protegió. Se protegió con su propio cuerpo, con su propia alma, con cada pedazo de sí que ellos fueron destruyendo a lo largo de 6 años. El Ministerio Público destruyó la defensa, con la libreta, con los mensajes, con los testimonios, con los peritajes, con la verdad que cuando sale, sale con fuerza de río crecido y arrastra todo lo que es mentira. El Eustaquio intentó otra estrategia, culpar al Gumersindo. Mi padrastro me obligó, él que mandaba. Yo tenía miedo, cobarde hasta el final. El hombre que vendió a su hija por dinero, culpando al padrastro para recibir menor condena. Mi hijo es cobarde, mi hijo es débil, mi hijo es la cosa de la que más vergüenza tengo de haber puesto en el mundo. El Gumersindo fue condenado a muchos años de prisión, por los crímenes que cometió contra la Dalva, por los años de destrucción silenciosa, por todo lo que hizo dentro de mi casa mientras yo creía que era buen abuelo. El Eustaquio también fue condenado por todo lo que organizó, facilitó, de lo que se lucró, por la venta del bebé, por la libreta con registros, por los mensajes, por haber convertido a su propia hija en fuente de ingresos. Los dos están presos en penales diferentes y yo espero que se queden ahí hasta el último día de su condena. Y si la condena termina y salen, que Dios tenga misericordia de ellos, porque yo no tengo. El juez en la sentencia dijo algo que me aprendí de memoria y me repito todos los días. Este es un caso en que la familia, que debería ser el primer espacio de protección, se convirtió en el primer espacio de destrucción. El abuelo practicó, el padre organizó, y la víctima fue mantenida en silencio mediante la amenaza de destruir a la única persona que amaba, la abuela. La instrumentalización del amor como mecanismo de control. Eso era lo que hacían. Tomaron el amor, la cosa más bonita que existe entre abuela y nieta, y lo convirtieron en arma, en cadena, en mordaza. Usaron mi amor para callar a mi nieta, y usaron el amor de mi nieta para mantener mi ceguera. El bebé, el cuarto, el que fue vendido, fue rastreado por la policía. La pareja que lo compró vivía en otro estado. Adopción ilegal. Venta de menor. La pareja fue procesada. El niño fue encontrado, aparentemente bien cuidado, sano, alimentado, pero comprado como cosa. La Dalva quiso a su hijo de regreso. Luchó con la abogada de la Defensoría Pública. Luchó durante 1 año entero con la fuerza de una mujer que ya lo perdió todo y que se aferra a lo último que le queda. Y lo consiguió. El niño le fue devuelto. La Dalva le puso de nombre Héctor. Héctor Montero. Hoy el Héctor tiene 5 años. Vive conmigo y con la Dalva en el departamento de Aguascalientes. Me llama Visa, le llama mamá a la Dalva. No sabe nada. Sabrá algún día, pero hoy no. Hoy es niño. Hoy corre por la sala, tumba juguetes, pide cocada, ríe fuerte. Hoy es lo que todo niño debería ser, libre. Los otros 3, los que nunca nacieron, los que fueron arrancados en el lugar clandestino, no tienen nombre, no tienen rostro, no tienen sepultura.
Existieron por semanas dentro de la dalba y fueron retirados sin ceremonia, sin cuidado, sin respeto. 3 vidas que comenzaron en un acto de violencia y terminaron en una mesa que no era de hospital. La dalba enciende 3 velas en el Día de Muertos, todos los años, una para cada uno. No sabe si eran niños o niñas, solo enciende y reza. Y yo enciendo junto con ella, y rezo junto con ella, y lloro junto con ella. Y cada vela que se enciende ilumina un pedazo de la oscuridad que yo debía haber iluminado hace mucho tiempo y no iluminé. Hoy necesito hablar del hoy, porque si me quedo solo en el ayer, me muero, y yo no quiero morir. No todavía, no mientras tenga a la dalba que cuidar y a Héctor que abrazar y cocada que hacer, y historias que contar. Yo y la dalba vivimos juntas, departamento pequeño en la colonia Insurgentes, en Aguascalientes, lejos de la casa donde todo ocurrió. Esa casa la vendí, no vuelvo a pisar ahí, no paso por esa calle. Si por alguna razón necesito ir en esa dirección, doy la vuelta, tomo el camino más largo. Porque pasar frente a esa casa es como pasar frente a un cementerio donde están enterrados 6 años de la vida de mi nieta, que nunca van a volver. La dalba terminó la universidad. Se tituló en pedagogía, trabaja en una guardería municipal de Aguascalientes, cuida niños todo el día, cambia pañales, da biberón, cuenta historias, canta canciones, seca lágrimas. Ella dice que cuidar niños es lo que la cura. Porque cada niño que ella protege es una promesa de que el mundo puede ser diferente, de que no todo niño tiene que pasar por lo que ella pasó, de que existen manos que sostienen sin lastimar, de que existen brazos que abrazan sin aprisionar, de que existe regazo que es regazo de verdad. El Héctor va a la misma guardería. La dalba lo lleva por la mañana, trabaja todo el día, lo recoge por la tarde. Los dos juntos, siempre juntos. Ella no deja que nadie lo cuide solo. Nadie, ni yo. Una vez le pregunté si podía llevar a Héctor al parquecito de la plaza. Ella dijo, «Sí, abuela, pero yo voy junto». Va junto, para siempre va junto, porque ella sabe lo que pasa cuando el adulto se queda solo con el niño, sin nadie mirando. Ella lo sabe mejor de lo que ninguna persona debería saber. La dalba va a terapia todas las semanas en el DIF municipal de Aguascalientes. Psicóloga buena, paciente, que la está ayudando a reconstruir lo que fue destruido. Y es reconstrucción lenta, mi amor. No es como construir casa, que se levanta la pared y listo. Es como reconstruir alma, ladrillo por ladrillo, día a día, con recaídas, con llanto, con noche de pesadilla, con día bueno que parece que se va a quedar bueno para siempre, y día malo que parece que nunca más va a mejorar. La dalba tiene día que amanece sonriendo y día que amanece queriendo desaparecer. Pero no desaparece. Se levanta, se baña, arregla a Héctor, va a trabajar, regresa, hace la cena, le lee a Héctor para que duerma y duerme y amanece al día siguiente y lo hace todo de nuevo. Eso es valor, mi amor. Eso es el valor más bonito que existe. El valor de continuar cuando todo dentro de ti grita que te detengas. Yo también hago terapia en el DIF. La psicóloga me dice que yo no soy culpable, que fui manipulada, que ellos construyeron la mentira en capas justamente para que yo no desconfiara, que el Eustaquio usó mi amor de madre contra mí. Yo le creí porque era mi hijo, y la madre le cree al hijo. La madre quiere creerle al hijo. La madre necesita creerle al hijo, porque si no le cree, ¿qué queda? Entiendo lo que dice la psicóloga. Lo entiendo con la cabeza, pero el corazón es más terco que la cabeza. Y el corazón dice que yo debía haber visto. Debía haber leído esa desesperación en los ojos de la dalba. Debía haber sospechado en el segundo embarazo, en el primero. Debía haber abierto la puerta antes. Debía haber regresado sin avisar antes. Debí. La palabra debí es la que más duele en la lengua española, porque habla de lo que no se hizo, de lo que quedó atrás, de lo que uno ya no puede arreglar por más que quiera. Pero estoy aprendiendo a cambiar el debí por el hago. Yo debí haber protegido antes, pero hago ahora. Yo debí haber visto antes,
pero veo ahora. Yo debí haber escuchado antes, pero escucho ahora. Todos los días, cada día que me queda, escucho a la Dalva, veo a la Dalva, protejo a la Dalva y protejo a Héctor. Y protejo a cada niño, a cada mujer, a cada persona que me encuentro en el camino. Y es por eso que hago lo que hago hoy. Todos los miércoles voy a la Biblioteca Municipal de Aguascalientes y coordino el Círculo de Historias. Empecé hace 2 años, cuando la bibliotecaria, doña Neusa, una señora buena que se jubiló del magisterio y se fue a cuidar la biblioteca, me invitó. Doña Etelvina, como a usted le gusta tanto leer, que le gustan los corridos, los cuentos, que le gusta contar, venga a coordinar el Círculo de Historias para la comunidad. Yo acepté. Todos los miércoles por la tarde, 20-30 personas se juntan en la sala de lectura de la biblioteca. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay viejos. Yo llevo libros, llevo coplas, llevo historia que inventé, llevo historia que mi mamá contaba, llevo historia de Pátzcuaro, del lago, de los alrededores de Aguascalientes, y cuento. Cuento con la voz que me dio mi mamá, con el gusto por la palabra que descubrí en la escuela de Pátzcuaro, con la fe de que la historia contada es historia que salva. Y a veces, en medio del círculo, cuento un pedazo de mi historia. No todo. Hay cosas que son solo mías y de la Dalva. Pero un pedazo. El pedazo que puede ayudar a alguien. El pedazo que hace que una mujer en el círculo levante los ojos y piense, si ella sobrevivió, yo también sobrevivo. Y cuando yo veo esa mirada de reconocimiento, de identificación, de esperanza, sé que todo valió la pena, que contar vale la pena, que hablar vale la pena, que romper el silencio es el acto más revolucionario que una mujer puede hacer en este mundo, que tanto quiere que nos callemos la boca. La cocada la sigo haciendo todos los sábados. Rayo el coco por la mañana, hago la miel de azúcar, meneo en la cazuela hasta dar el punto. Todo el departamento queda con olor a coco y a azúcar quemada. Y el Héctor aparece en la cocina con esos ojos grandes y pide, «Bisa, ¿me das una?» Y yo le doy. Caliente, recién sacada de la cazuela, derritiéndose en su boquita. Y él sonríe. Esa sonrisa de niño que no sabe nada, que no carga nada, que es solo sonrisa, sonrisa limpia. Y cuando veo esa sonrisa, pienso, para esto estoy viva, para esta sonrisa. Las vecinas siguen comprando cocada. La doña Margarita del departamento de abajo encarga todas las semanas, una blanca y una quemada. El señor Fortunato de la panadería de la esquina lleva 5 para vender en el mostrador. La muchacha de la farmacia, la Sueli, compra para regalarle a su mamá. Y así va. Mi cocada sostiene un pedazo de las cuentas. No es mucho, pero es mío. Está hecho con mis manos. Y manos que hacen cocada son manos que todavía sirven para algo bueno. La Dalva, cuando llega del trabajo, se sienta en la mesa de la cocina y me cuenta del día de los niños. Lo que hicieron, lo que dijeron, lo que aprendieron. Y yo escucho con atención. Escucho cada palabra. Porque escuchar es lo que no hice durante 6 años, y ahora lo hago como quien paga una deuda. No es que escuchar sobre el día en la guardería compense 6 años de sordera. No compensa, nada compensa, pero es lo que tengo, y lo que tengo lo doy entero. El Héctor está aprendiendo a leer. 5 años en la guardería, ya conoce las letras, ya forma sílabas. La Dalva le lee todas las noches. Libro de figuras, libro de animales, libro de aventura. Y el Héctor escucha con los ojos bien abiertos, igualito a como la Dalva escuchaba cuando yo le leía a ella. Y yo me quedo sentada en el sillón de la sala, viendo a las 2, mi nieta leyéndole a mi bisnieto. Y siento una cosa que creí que nunca más iba a sentir. Paz. Una paz frágil, temblorosa, que puede romperse en cualquier momento. Pero paz del tamaño que cabe. Hay noches que no puedo dormir. Me acuesto en la cama, cierro los ojos y viene. Viene todo, la puerta abriéndose,
la cara de la Dalva, su voz diciendo, el papá los trae, la sonrisa del Gumersindo en la puerta del cuarto. ¿Necesitas algo, mi nieta? Vienen los 4 embarazos, vienen los novios que nunca existieron, viene el Eustaquio diciendo, yo me hago cargo, mamá. Viene todo de una vez, como ola que arrastra. En esos momentos me levanto, voy a la cocina, hago café de olla, me siento en el banquito de madera de mi papá, el banquito que vino de Pátzcuaro, que sobrevivió a todo como yo sobreviví, y me quedo ahí en la oscuridad tomando café, escuchando el silencio de la madrugada. Y el silencio de la madrugada es diferente al silencio del día. El silencio de la madrugada es honesto, no esconde nada, no finge, es solo silencio. Y en el silencio me hablo a mí misma, me hablo a la Etelvina que fui y a la Etelvina que soy. Y pido disculpas. Le pido disculpas a la Dalva, aunque ella no esté escuchando. Le pido disculpas a los 3 que no nacieron. Le pido disculpas a Héctor, que nació en un lugar que no era para él. Me pido disculpas a mí misma, porque yo también merezco disculpas. Yo también fui víctima. Víctima de la mentira, de la manipulación, de la ceguera que ellos me impusieron con tanta habilidad que yo ni me di cuenta de que estaba ciega. Mi papá murió en 2005, en Pátzcuaro, a la orilla del lago. Murió como vivió, callado, cerca del agua, en paz. Mi mamá murió 3 años después. Murió de nostalgia, creo yo. Nostalgia del Arístides, nostalgia del lago, nostalgia de todo. La Lindaura vive en Guadalajara, tiene hijos, tiene nietos. Nos hablamos todas las semanas por teléfono. Yo no le conté todo a la Lindaura, le conté lo esencial. Ella lloró y dijo, Telvina, si pudiera volver el tiempo, yo mataba a ese hombre el día que se casó contigo. Y yo le dije, Lindaura, si pudiera volver el tiempo, yo no me casaba. Pero no se puede volver. El tiempo es río que corre hacia adelante y no tiene orilla donde detenerse. El Herminio también supo. Mi hermano allá en Morelia, hombre callado como mi papá, de pocas palabras y mucho sentimiento. Cuando se lo conté, se quedó en silencio en el teléfono un buen rato. Después dijo con la voz temblando, el papá lo hubiera resuelto de otra manera. Y yo sé que sí. El Aristides, pescador del lago de Pátzcuaro, hombre de manos fuertes y corazón manso, lo hubiera resuelto de otra manera. Pero el Aristides ya no estaba aquí, y yo tuve que resolverlo sola, con policía, con delegación, con abogado, con tribunal, con la ley que es lenta, que es torcida, que a veces falla, pero que en este caso funcionó. No perfecta, pero funcionó. Cuando alguien me pregunta cómo no vi, digo lo mismo que me digo a mí misma todas las madrugadas en el banquito de la cocina. No vi porque me cegaron con las cosas que más amaba. Usaron mi amor de madre para engañarme. Usaron mi amor de abuela para callarme. Usaron mi amor de esposa para cegarme. Cada sentimiento que tenía, lo usaron contra mí. Convirtieron todo lo que había de bueno en mí en herramienta de destrucción contra la Dalva. Y la cosa que más me destroza, la que no consigo aceptar, ni con terapia, ni con tiempo, ni con fe, ni con nada, es lo que la Dalva hizo por mí. Aguantó 6 años de infierno para que yo no fuera al asilo. 6 años callada, mordiendo la almohada, perdiendo pedazos de sí misma, cargando peso que no era suyo, sangrando por dentro y sonriendo por fuera. Todo para protegerme. Todo por mí. Todo por una abuela que no merecía tanta protección porque no supo proteger de regreso. Yo era la abuela. Yo debía protegerla a ella y fue ella la que me protegió a mí. Y ese es un peso que voy a cargar hasta que cierre los ojos por última vez. Pero no lo cargo quieta. Lo cargo caminando, lo cargo haciendo cocada el sábado, leyendo historias en la biblioteca el miércoles, cuidando a Héctor todos los días, escuchando a la Dalva todas las noches. Lo cargo viviendo, porque vivir después de todo lo que pasó es mi acto de resistencia, mi venganza, mi manera de decirle al Gumersindo y al Eustaquio, allá dentro de las celdas donde están, que no me destruyeron. Destruyeron muchas cosas. Destruyeron años que no vuelven.
Destruyeron confianza que quizás no se reconstruye. Destruyeron pedazos de la Dalva que ella va a pasar la vida entera intentando pegar. Pero no destruyeron todo. No destruyeron el amor. No destruyeron la cocada del sábado. No destruyeron el círculo de historias en la biblioteca. No destruyeron la risa de Héctor cuando come cocada caliente. No destruyeron la voz de la Dalva contando del día en la guardería. No destruyeron el banquito de madera de mi papá. No destruyeron el lago de Pátzcuaro que corre dentro de mí, que lo cargo desde Michoacán hasta Aguascalientes, que nunca se seca, por más que el altiplano sea seco. Voy a quedarme aquí, en este departamento pequeño, con la Dalva y el Héctor, rayando coco y contando historias hasta el día que Dios quiera. Y cuando ese día llegue, voy a poder mirarlo y decir, me equivoqué, Señor, me equivoqué feo, pero después que descubrí, hice todo lo que pude, todo. Denuncié, protegí, cuidé, amé y no me callé más. Nunca más me callé. Y eso es lo que les pido a ustedes, mi amor, a ustedes que están ahí del otro lado, que me escucharon hasta aquí, que se quedaron conmigo en esta cocina oliendo a coco rallado y a dolor viejo. Les pido, no se callen. Si ven algo malo, no se callen. Si sospechan de algo, no se callen. Si alguien pide auxilio con los ojos, porque a veces el auxilio no viene en palabras, viene en mirada, no lo ignoren. Abran la puerta, regresen sin avisar. Miren a los ojos a quienes aman, porque lo que yo vi en los ojos de mi nieta durante 6 años y no supe leer era un pedido de socorro, y yo no lo atendí. Ahora sí lo atiendo. Tarde, demasiado tarde para deshacer lo que se hizo, pero a tiempo de construir lo que viene después. Y lo que viene después es lo que estoy construyendo ahora. Un día a la vez, una cocada a la vez, una historia a la vez, un abrazo a la vez, un te quiero Dalva a la vez, un visa dame cocada a la vez, un buenas noches Héctor a la vez. La vida se construye de a poco, y yo estoy construyendo. Si se quedaron hasta aquí, tengo una cosa que pedirles, y una cosa que decirles. ¿La cosa que pedirles? Aprieten el like de este video, suscríbanse a este canal, activen la campanita. Háganlo ahora, antes de cerrar el video, antes de irse a dormir, antes de hacer cualquier otra cosa. Háganlo porque cada persona que se suscribe es una persona más que escuchó. Y cuanta más gente escuche, más gente abre los ojos. Y cuanta más gente abre los ojos, menos nieta sufre en silencio mientras la abuela duerme en el cuarto de al lado. Y escriban en los comentarios la palabra despierta. Si vieron el video hasta el final, si esta historia movió algo dentro de ustedes, si entendieron que esta historia no es entretenimiento, es alerta, escriban despierta para que yo sepa que estuvieron aquí, que escucharon, que esta abuelita no rayó el coco y lloró y habló para el vacío. Y la cosa que decirles es esta. Esta historia que les conté no es ficción, no es telenovela, no es exageración. Es lo que pasa dentro de casas que parecen normales. Es lo que pasa detrás de puertas cerradas, mientras el vecindario dice, familia de bien. Es lo que pasa cuando uno confía demasiado y mira de menos. Cuando uno cree en la apariencia y no escarba la verdad. Cuando uno prefiere la ceguera porque ver duele demasiado. Pero ver salva, mi amor, duele y salva. Abrir la puerta duele y salva. Preguntar duele y salva. Sospechar duele y salva. Denunciar duele y salva. Todo lo que salva duele primero. Pero el dolor de actuar es 1000 veces menor que el dolor de haberse quedado quieto. Eso lo sé yo. Lo viví los dos. En cualquier lugar del mundo, en cualquier país, en cualquier ciudad, grande, pequeña, rica, pobre, existen autoridades y organizaciones que están listas para ayudar a quien sufre. Busca en tu región, busca información, busca protección. No te quedes callada, no te quedes callado, porque el silencio es el mejor aliado de quien hace daño. El silencio protege al agresor y destruye a la víctima. Y romper el silencio es el primer paso para romper el ciclo. Toda persona merece dignidad. Toda persona merece respeto.
Toda persona merece tener el cuerpo como territorio sagrado que nadie invade sin permiso. Toda persona merece tener la voz libre, los ojos abiertos, las manos sueltas. Y si alguien te quitó eso, si alguien te cayó, te apresó, te usó, te trató como cosa, quiero que sepas que no fue tu culpa. Nunca lo fue. La culpa es de quien lo hace, de quien calla sabiéndolo, de quien ve y finge que no vio. La culpa nunca es de quien sufre. Nunca. Y si tú estás pasando por algo ahora, si tú estás leyendo mi historia y reconociéndote en algún pedazo, te digo con toda la fuerza que esta abuelita de 69 años todavía tiene. Habla, abre la boca, busca ayuda, cuéntale a alguien, a cualquier persona, una amiga, una vecina, una maestra, una delegación, una línea de atención. Habla, porque mientras te quedas callada, ellos ganan y ellos no merecen ganar. La que merece ganar eres tú, es tu vida, es tu libertad, es tu sonrisa que te robaron y que vas a ir a buscar de regreso. Yo fui a buscar el mío de regreso. Tardé. 69 años tardé para tener la sonrisa que tengo hoy. Una sonrisa torcida, medio triste, medio fuerte, que solo aparece cuando el Héctor pide cocada o cuando la Dalva se ríe de algo en la televisión. No es sonrisa de anuncio de pasta de dientes, es sonrisa de sobreviviente. Y la sonrisa de sobreviviente es la más bonita que existe, porque es sonrisa que fue arrancada de la oscuridad y traída a la luz, a la mala, a la fuerza bruta, con los dientes apretados. Gracias por haberse quedado hasta el final. Gracias por sentarse conmigo en esta cocina, comer cocada con los ojos y llorar conmigo sin conocerme. Gracias por escuchar a esta abuelita que durante 6 años no escuchó nada y que ahora habla porque ya no aguanta más el silencio. Voy a terminar de rallar mi coco ahorita. Voy a hacer la miel. Voy a menear en la cazuela hasta dar el punto. Voy a ponerla en el molde y voy a esperar que se enfríe. Y cuando la Dalva llegue del trabajo con el Héctor de la mano, los dos van a entrar a este departamento y va a haber olor a cocada. Y el Héctor va a correr a la cocina y va a decir: «Bisa, cocada». Y yo voy a decir: «Espérate que se enfríe, niño, te vas a quemar la lengua». Y no va a esperar porque los niños no esperan. Y va a comer caliente, y va a hacer carita de caliente, y va a reír. Y la Dalva va a reír y yo voy a reír. Y en ese momento, mi amor, en ese momentito chiquito de cocada caliente y risa de niño, el mundo va a estar bien. No perfecto, no curado, no resuelto, pero bien del tamaño que cabe, del tamaño que uno aguanta, del tamaño que la vida permite cuando ya se perdió tanto y aún así se insiste en quedarse. Yo me quedo. Dios los bendiga a todos, a cada uno de cualquier ciudad, de cualquier hora, de cualquier rincón de este mundo. Que tengan ojos abiertos, oídos atentos y valor cuando lo necesiten. Que protejan a quien necesita ser protegido. Que hablen cuando necesiten hablar. Que no sean como yo fui, ciega de amor. Porque amor ciego no protege. El amor que protege de verdad es amor de ojos abiertos. Amor que ve, amor que pregunta. Amor que desconfía cuando necesita desconfiar. Amor que abre la puerta. Amor que regresa sin avisar. Esta fue la historia de doña Etelvina, la abuelita de Aguascalientes que raya coco en el banquito de Pátzcuaro y que aprendió tarde y suficientemente pronto que el mayor acto de amor no es creerle a todo el mundo, es abrir los ojos y ver la verdad, aunque la verdad destruya todo lo que uno construyó. La verdad destruye, pero después reconstruye. Y lo que ella reconstruye es más fuerte que lo que existía antes, porque está hecho de verdad. Y la verdad, mi amor, no se derrumba. La cocada ya está lista. El Héctor ya llega. La vida continúa. Y mientras la vida continúe, yo continúo. Amén.